a la meta, al hilo, el desempeño que estamos eh, ya venciendo como tal, ¿sí? Y también tenemos como tal, ahí vamos a subir los apuntes que tomamos el día de hoy, o sea, todos los que escribimos dentro de la clase del día de hoy van subidos en esa parte. Y en la otra dice taller de célula. En la otra van a subir el taller referente a la célula que está montado en un PDF, ¿listo? Ahí suben la solución. Tienen para resolverlo hasta mañana a las 11:30 de la noche. En cambio, las evidencias de hoy sí tienen hasta hoy para subirlas, ¿listo? A las 3 de la tarde. Bueno, entonces, continuemos. Y vamos en concepto de célula, ¿cierto? Ya escribimos el concepto de célula. Ahora pongan como título, tipos de célula. Si tienen alguna pregunta del taller o algo así, ustedes me avisan y yo con mucho gusto se las respondo, ¿listo? Tipos de célula. Profe, ¿eso es del libro? ¿El taller es del libro? No, 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 no. El taller es de un libro de Santillana, del libro no. ¿Ustedes también tienen módulo de biología en 11? Sí. Ah, ok, listo. Yo creo que ya después de vacaciones de Semana Santa ya vamos a empezar a utilizar bien ese módulo. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo mi copia aquí, ¿sí? Entonces no sé si realmente qué es lo que contiene. Entonces apenas yo reciba mi copia aquí, entonces que voy a ir la otra semana allá, entonces ya empezamos a trabajar el módulo para saber qué páginas empezar a trabajar, ¿listo? Profe, o sea que las células las dibujamos y le colocamos toda esa vaina a mano. Pues si ustedes de pronto tienen la posibilidad de imprimirlas o de sacarlas de internet, imprimirlas y demás, pues pueden pegarla. Y lo otro si se lo colocan 2 horas a mano. dibujando eso, ya me vi. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo. Listo. Tipos de células. Título. Dice, ahora sí, en las células de cualquier organismo, en las células de cualquier organismo, hay 4 componentes básicos. Hay 4 componentes básicos. Dos puntos. La membrana celular. La membrana celular, coma, el material genético. La membrana celular, coma, el material genético. El material genético, coma, el citoplasma. Y los organelos. Coma. Sin embargo, existen sin embargo, existen diferencias en cuanto a su disposición
existiendo dos tipos. Oiga, si estoy dictando muy rápido, ustedes me dicen, oiga, profe, dicte un poco más despacio. Como no me dicen nada, pues yo asumo que están copiando a ese ritmo, ¿no? Para que me denuncien. Listo. Entonces, procariotas y eucariotas. ¿Como subtítulo? No, ahí seguido. Existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Entonces, ponen como subtítulo células procariotas. ¡Wow! Células procariotas. Dice, en las células, no, mentiras, son simples y primitivas. Uy, tengo ahí como el... Son células primitivas. Son células primitivas, coma, que conforman el reino Monera. Carecen de núcleo. Carecen, profe. De núcleo. Listo. Carecen de núcleo verdadero, coma, prácticamente carecen de organelos. Prácticamente carecen de organelos, coma, en su mayoría solo cuentan con diminutas estructuras, en su mayoría solo cuentan. Profe, Dime. disculpe, la interrumpo un momento. Es para ver si usted me puede dejar salir de la clase, es que me siento un poco disgustada. Dale, dale. Te adelantas. Bueno, sí, señora, gracias. Bueno, entonces voy. En su mayoría solo cuenta con diminutas estructuras llamadas ribosomas, coma, Qué pena, profe, solo cuentan. con diminutas estructuras llamadas ribosomas, diminutas estructuras llamadas ribosomas, coma, indispensables para su mantenimiento.
indispensables para su mantenimiento. ¿Listo? Punto aparte y ponen como título células eucariotas. Aparte y ponen como título células eucariotas. Células eucariotas. Dicen, son características de los organismos. Son características de los organismos pertenecientes a los protistas. A los protistas, hongos y animales. Hongos, animales y plantas. Animales y plantas. Animales y plantas, listo. Coma, son más grandes y su organización son más grandes y su organización es más compleja puesto que poseen organelos con funciones específicas con funciones específicas, su material genético se encuentra protegido y rodeado por el núcleo. Listo. Entonces, me van a prestar un momento de atención mientras les explico la primera parte de este mapa conceptual, de este mapa comparativo que ya se los envié. Esta primera parte, que son las semejanzas a su grupo. Voy a borrar después de terminar de explicar esta parte y voy a subirle las diferencias, que también la primera parte la copiaré, le tomaré una foto y copiaré la segunda parte porque es muy grande y no alcanza. Ustedes sí lo hacen de chorro, de corrido, ¿sí? Pero yo sí pues lo tengo que hacer en partes. ¿Por qué? Porque no me alcanza el tablero. Entonces, mis chicos, ¿ahí qué hay? Ahí que son estas son las semejanzas que hay entre la célula eucariota y procariota.
A pesar de que ellas por su estructura y por su conformación son totalmente diferentes, y una conforma todo lo que son los organismos unicelulares, que son en este caso las procariotas, y las otras, sí, que conforman todos los organismos multicelulares y también en algunos casos unicelulares, que son las células eucariotas, sí, son las que entran a conformar la vida, sí, la vida. ¿Cuál es una semejanza, sí, realmente importante en ellas? El material genético. ¿Por qué? Porque es que el material genético va a existir en las dos, ¿sí? Puede ser ADN o puede ser ARN. Lo que varía, ¿sí? En este material genético o lo que las diferencia básicamente es la forma. En unas va a ser lineal y en el otro va a ser circular. También tenemos en el citoplasma. Las dos van a poseer citoplasma porque el citoplasma es el que permite que los organelos estén dispersos en ella y haya como una estructura citoplasmática que no deja que se desordenen ni que ocupen de pronto lugares que no tienen que ocupar dichos organelos, ¿cierto? Entonces, sí, aquí es muy similar la composición, o sea, la composición química del citoplasma, y algo que tienen en común son los ribosomas, que son bastante importantes para sintetizar y para degradar básicamente esas proteínas, hacerlas y que tenga determinadas características el organismo. Luego de eso viene el metabolismo que se realiza básicamente en las mitocondrias, ¿sí? A través de un proceso de respiración celular, dependiendo si son aeróbicas, anaeróbicas, si son facultativas, ¿cierto? Dependiendo, digamos, de esas características que pueda tener la célula. Y por último, la pared celular, ¿cierto? Entonces, la pared celular viene siendo, en este caso, una membrana, ¿sí? Que permite rodear y mantener la forma de la célula. También permite un proceso de regulación, un proceso de entrar y salir elementos a través, digamos, de las formas, ¿cierto? De movimiento que tienen las moléculas dentro y fuera de la célula, que son la difusión simple, la difusión facilitada, tenemos el transporte activo, que es el transporte, pues que tiene que ver con bombas sodio-potasio, ¿sí? Los tipos de transporte que ocurren a través de membrana, que eso estaba por allá en séptimo, yo no sé si se acuerdan un poco de séptimo, de todo esto que nos decían, ¿listo? Esa sería la explicación. Prosigan a copiar mientras yo voy copiando la otra parte del mapa conceptual, ¿listo? Ya les envié la foto de la plataforma de Classroom. Yo voy a ir haciendo el otro mientras ustedes hacen esto. A volver a estructurar bien.
Listo. Voy a enviarles la otra. ¿Listo? Entonces, les explico. Listo, chicos. El tamaño de los procariotas va de 5,03, de 0,3, perdón, a 0,5 micrómetros. O sea, realmente ellos no se pueden observar a nivel del ojo humano, toca observarlas a través de microscopio, ¿cierto? En cambio, las eucariotas tenemos 10 y 100 micrómetros, o sea que son mucho más grandes realmente que las células procariotas. No olvidemos que las células procariotas es todo lo que tiene que ver con bacterias, ¿cierto? Con bacterias, cianobacterias, ceobacterias, arqueobacterias, y que realmente son muy pequeñas y no son observables al ojo humano. El citoplasma. Tenemos que el citoplasma en las procariotas, la organización es sencilla, no hay sistemas de membranas, lo que significa que no hay compartimientos donde se ubiquen los diferentes organelos que cumplen los procesos, ¿cierto?, de mantenimiento y sostenimiento y fisiológicos que lleva la célula o que conlleva la célula para mantener el organismo como tal. A diferencia de las eucariotas, que obvio son mucho más complejas, sí poseen esos compartimientos que hacen parte de qué, de cada uno de los organelos, dependiendo de qué, de la función que cumplan ellos, ¿listo? Tenemos que el núcleo para las procariotas es ausente, ¿por qué? Porque el material genético es en forma circular, en cambio para las eucariotas está presente y realmente protege demasiado ese material genético. ¿Por qué? Porque no puede sufrir ninguna alteración de ningún tipo. Tenemos el metabolismo.
El metabolismo va a poseer complejos enzimáticos, ¿cierto? Asociados a la membrana citoplasmática, ¿sí? Y al transporte aeróbico, anaeróbico o facultativo. Aeróbico que se da en medio anaeróbico que se da cuando no existe presencia de oxígeno. Aeróbico se da el proceso de respiración o de intercambio, ¿sí? De respiración cuando hay oxígeno, y facultativo, que cuando hay oxígeno puede ser anaeróbico, cuando no hay oxígeno puede ser anaeróbico, y cuando hay oxígeno puede ser aeróbico. O sea, tiene la capacidad de presentar los dos procesos metabólicos para cumplir con su función fisiológica. El metabolismo, en cambio, en las eucariotas solo va a representar diferentes compartimientos celulares. Uno de estos, el principal, ¿sí? La mitocondria, después de este el ribosoma, y solo se da de manera aeróbica o anaeróbica. No tiene otras opciones, ¿listo? De darse de esa manera. ¿Quién lo hace anaeróbico? Sobre todo los hongos como la levadura, ¿listo? Que es con lo que fermentan la polita, la cervecita. Eso se hace de esta manera, ¿listo? Ahora, ya les tomé la foto, ya se las envié, borro y hago la siguiente parte del cuadro.
Listo, chicos. Entonces, aquí, entre las otras diferencias, tenemos, chicos, de que estas bacterias poseen pared celular. En las procariotas, esta va a estar presente en todas las células porque es básicamente lo que las protege, ¿sí? En las eucariotas solo van a estar en los hongos, están conformadas por una sustancia que se llama la quitina, y en los vegetales por una sustancia que se llama la celulosa. Realmente esto es lo que le da la rigidez y permite que ellas crezcan en contra a la fuerza de la gravedad. ¿Listo? El material genético está libre y sin protección para las procariotas, y para las eucariotas es lineal y está altamente protegido por el núcleo, por el nucleolo, por las proteínas nucleasas. Aparte está girado y rodeado a través de histonas, y estas proteínas histonas también lo protegen mucho más. Los organelos para las procariotas ausentes, para las eucariotas totalmente presentes. De hecho, las diferencian entre animal y vegetal, entonces son bastante importantes. El ADN, vuelvo y repito, circular, con una sola molécula, y no tiene proteínas histonas, o sea, no hay protección. En cambio, las eucariotas, lineal y asociado a proteínas histonas. Ejemplo, si las bacterias poseen una estructura que se llama cápsula, son patógenas. Si no las poseen, no son patógenas. Ejemplo de patógenas: neumonía y cólera, ¿sí? Y las eucariotas podemos ver los espermatozoides, los hepatocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el polen, las células del hígado, las células de los riñones, de todos son ejemplos. ¿Listo? Chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Este tiempo que queda de la clase, que son 15 minutos, aprovechenlo para terminar de copiar, y para que inicien el taller, vean el taller, inicien la solución del taller como tal. ¿Listo? Hasta ahí finaliza la clase. Un abrazo y un beso para todos. Bye, bye. Dentro de 15 días sería nuestra próxima sesión de pre-IPES. Chao, chao. Hoy tienen Chao, pre-IPES. profe. Chao, chao. Yo les Chao, bendiga. profe. Se me Hasta cuida, luego, ojo profe, por ahí. gracias. Profe. Profe, gracias. Chao, profe.